tan grave. Nada, nada es tan grave. Puedo mucho más de lo que creo. Tengo más de lo que veo. Y al final del día, nada es tan grave. Buen día, Patita Liberati. Que estamos, bueno, a las 5 de la tarde cualquiera. Cualquiera Me afina a esta quiero hora. ver a las 7 de la mañana. No podríamos. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Patita, muy bien, ¿Bien? muy contento de estar acá de vuelta. Contame, Te cuento. porque es un poquito el tema de hoy. ¿Vos haces alguna terapia complementaria? Vos y yo somos psicólogos recibidos, ambos con honores, vamos a decirlo. ¿Por qué hay que hacer facha con las cosas que a uno le salieron bien Diploma de en la honor. vida? Hace muchos años y en la UBA. Vos en la UBA, yo en la UNR, Universidad Nacional de Rosari Garina. No me levanto porque no me agarra la cámara, pero hagan de cuenta que me levanté. Entonces, los dos somos psicólogos, pero a lo largo de los años hemos explorado algunas terapias complementarias. ¿Cuáles te gustan a vos? ¿Cuáles te sirvieron? Mira, yo arranqué, año 87 me recibí en la Universidad de Buenos Aires y empecé, la universidad era básicamente psicoanalítica y empecé trabajando en Monte Chingolo, en Lanús, Sí. en un barrio muy vulnerable, y dije, acá no me están alcanzando casi para nada, porque había chiquitos con situaciones de abuso, adicciones, nenes de 7 años que inhalaban pegamento, y yo, ¿qué hago con el psicoanálisis acá? Y ahí me empecé a meter con un montón de terapias alternativas, que en realidad no son alternativas, Sí. porque el psicoanálisis es una, y te diría que hoy milito el eclecticismo en su máxima expresión, todas aquellas corrientes que me sirvan para poder ayudar a mis pacientes y a las personas con las que interactúo en charlas son bienvenidos. Creo que tenemos que abrir el espectro. Estuve hace muy poquito como espectador en una constelación familiar y ahora voy a biodecodificar mis problemas de cadera, a ver si entiendo algunas cosas. Creo que es mucho más, ¿no? que el psicoanálisis y nuevas corrientes y demás. Perfecto. Así que sí. Y entonces hoy vos tenés como una mirada muy amplia, podríamos decir una mirada Schuchman. Sí, no me animo a tanto. Algunos me dijeron, bueno, armaste el método Schuchman en lo que tiene que ver con adolescencia y demás, pero no me animo a tanto, pero sí, creo que, y a ver, creo que también es mucho sentido común más allá de todos los Muy libros bien, y demás, muy y bien. la intuición con los años de experiencia Muy bien. y la profesionalidad. Bueno, ¿Y yo vos, Patita? aparte de haber incursionado en otras visiones de la psicología, como la sistémica o lo cognitivo, bueno, también todo lo que tiene que ver con las neurodivergencias y un montón de cosas, también tengo formación en Kabbalah. Y esa formación me ayuda mucho a ver aspectos psicológicos desde una mirada espiritual. Por eso haces emocional. Exacto, por eso hago emocional. Que es la obra de teatro de Patita Liberati, que va a estar en Rosario. El 17 de mayo, pero primero vas vos. Primero voy a estar yo en Rosario. Muy bien. ¿Qué día vas a estar en Rosario? Jueves 16. Sí, perfecto. Casi que hoy. En unas Jueves horas. 16 de abril, Alejandro Schuchman en el Broadway. Y domingo 17 de mayo, Pata Liberati en el Centro Cultural Atlas, Exacto. Rosario. Bueno, entonces la Kabbalah sirve mucho para ver aspectos psicológicos de buena calidad. ¿Qué serían de buena calidad? Cómo aprender el perdón, cómo aprender la buena autoestima, cómo aprender la creatividad. Por supuesto que son técnicas complementarias. No son técnicas que uno puede elegir entre una y la otra, sino que las lleva a la terapia mientras hace una terapia de modo tradicional, ¿no es cierto? Y pensaba todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, lo que tiene que ver con la gestión de emociones, con la neurociencia La neurociencia que también he estudiado. Un montón de cosas que antes no eran tomadas en cuenta. Sí. Hay mucho por integrar. Vivimos en un mundo hiperfracturado y me parece que la clave es integrar. Y no casualmente tenemos un invitado de lujo hoy. Qué invitados que estamos teniendo, casi que estoy orgullosa, mira. El señor Martín Virasoro, que es counselor, que es una profesión que para mí es muy importante en mi vida, pues mi pareja también, claro, es colega de Martín. Claro. Martín es muy buen tipo, además de todo. Buen tipo, buen amigo, buen mozo, como él solo, vamos a decirlo. Claro que sí. Un aplauso para Martín Virasoro.
Gracias, Martín, por venir. Y además tiene una vida hermosa que nos va a contar, ¿sí? Bueno. Pues vive en 2 de los lugares más lindos del mundo. Y hace en tres de los lugares más lindos del mundo. Gracias, Martín, por venir. ¿Cómo les va, chicos? Pata, Bien. Ale, gracias por la invitación. Un placer Gracias estar por acá. venir, gracias por venir. Qué suerte que te encontramos en nuestro país. Justo. Lo teníamos preparado hace tiempo, pero no podíamos coincidir los horarios. ¿Cómo va? Verdad, bien. Bueno, ya que estamos hablando de las diversas terapias, tu formación, digamos, raíz es el counseling, pero haces algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es el guión de vida. ¿Nos querés contar de qué se trata? Bueno, yo recién los escuchaba y me parecía fascinante, porque ustedes dos son psicólogos, yo soy counselor, y a mí me pasó a la inversa. Yo busqué alternativas a la inversa, es decir, estudié años psicoanálisis, estudié a Lacan, estudié a Freud, estudié todos los filósofos humanistas que se puedan imaginar. Es decir, viste que siempre estás con esta idea de que nada te alcanza lo que estudiaste en la facu, ¿no? Entonces hice a la inversa. En esa búsqueda, hace 20 años, descubro algo que se llama el análisis transaccional, que lo creó un psiquiatra canadiense que se llamaba Eric Berne. Del análisis transaccional es donde sale algo que se llaman los guiones de vida, que si no saben lo que es, les voy a contar, no saben lo que se pierden. Necesitamos saber. Es espectacular. No hay mucha gente en el mundo que haya desarrollado esta técnica, porque justamente lo que hablabas vos, Ale, tiene mucha mirada lacaniana, psicoanalítica. Entonces, a veces, y sobre todo en los tiempos que vivimos hoy, se ha, y esto es lo que quiero hacer, es desmistificar un poco esta idea de que el psicoanálisis, ya quedó de modé. No, al contrario, me parece que cuando uno maneja estas técnicas, yo tengo 25 años de paciente psicoanalítico, digamos, y para mí ha sido un antes y un después en mi vida. Cuando lo conozco a Eric Berne, de la mano de una psicóloga francesa que se llama Fanny Van Laer, que me fui a hacer 15 días de un retiro con ella, ahí descubro esta técnica maravillosa de los guiones de vida. Entonces, ¿qué decía Eric Berne como buen psicoanalista y muy difícil a veces de interpretar? Que a mí me voló la cabeza. Él decía, claro, todo, obviamente que todos lo conocemos, se gestiona en los primeros años de vida. Hasta ahí no descubrimos América, todos lo sabemos, pero él explicó algo maravilloso que luego es tomado por la terapia sistémica, es decir, por la gente que hace constelaciones familiares. Por eso toda la parte de los guiones de vida está muy tomado desde esa mirada o desde ese enfoque. Y él decía algo maravilloso. Él decía, las grandes problemáticas o las neurosis, digamos, que tenemos los seres humanos vienen de 3 lugares básicos, ¿sí? El primero, de cómo mi madre y mi padre o mis cuidadores se relacionaban entre ellos, ¿sí? Hoy ha cambiado este modelo, mamá, papá y todas las diversidades que hay, pero en ese momento era la madre y el padre. Entonces, cómo mi madre hablaba con mi padre y cómo mi padre se dirigía a mi madre. Ese es el primer punto que hacía hincapié él. El segundo punto que hacía hincapié es cómo mi madre y mi padre hablaban entre ellos de mí. ¿Y cuál fue mi percepción de lo que mi madre y mi padre hablaban de mí o lo que ellos pensaban que era yo como hijo, ¿no? O como hija en este contexto. Entonces, la tercera cosa que el análisis transaccional nos enseña es cómo esa madre se dirigía a nosotros y cómo ese padre se dirigía a nosotros. Y de estas 3 cuestiones surgen cosas que para mí son fundamentales entenderlas en cualquier contexto terapéutico o en cualquier profesión de ayuda. Es decir, impactan en lugares increíbles. El primero, en cómo nos desenvolvemos socialmente y laboralmente. El segundo, cómo nos desenvolvemos en el tipo de vínculos con el cual nos conectamos y el tipo de parejas que hemos elegido. Y el tercero está relacionado con todos los autos. Mi autodiálogo, mi autopercepción, digamos, esta automirada que yo tengo de mí mismo. Entonces, claro, cuando uno revisa estos 3 contextos, siempre encontramos que allí siempre hay alguna situación que podría ser un positivo mejorable, me gusta decir a mí, ¿no? Entonces, cuando uno lo revisa, lo ordena, empieza a lograr un equilibrio del propio sistema que tenemos introyectado, el que hemos descubierto desde nuestra propia experiencia, y a partir de ahí, cuando lo ordenamos, nosotros no podemos cambiar lo que no entendemos o no comprendemos. Es decir, esto es como fundamental. Y ahí es donde yo me hice tan fanático de la mirada psicoanalítica, aunque no soy psicoanalista, pero lo estudié muchísimo, de la mano de una gran filósofa que ella me dijo,
vos tenés que estudiar mucho las bases psicoanalíticas, porque eso va a ser la base de comprender un montón de cosas del inconsciente. Mirá, ¿verdad? se me ocurren dos cosas. Primero, que uses la palabra base para el psicoanálisis, Claro. porque creo que lo que aporta el psicoanálisis son dos cosas fundamentales. Primero, bueno, el hablar del inconsciente, Correcto, sí, ¿no? Y que con esto también hablamos del deseo como deseo inconsciente, y también el estilo de escucha del psicoanálisis, donde se escucha el relato del paciente más allá de intentar encajarlo en la teoría, sino poder como captar cuál es justamente el desglose de esta novela familiar, porque él hablaba y yo digo, bueno, lo que este tipo de terapia hace es hacer un desglose muy minucioso de la novela familiar, ¿no? Y De cómo cada eso uno de los nos impacta personajes. y nos determina. Claro, y del parlamento que cada personaje va a tener con respecto a este protagonista, que en terapia sería yo. Exactamente, Sí. brillante. Y yo siempre lo que digo es que lo que sucede es que muchas veces no es que la gente esté rota, como me gusta decir a mí. La gente está desordenada. Y me Ay, parece qué que en lindo. el orden es donde viene el equilibrio. Una vez que logramos ese equilibrio es donde viene el famoso bienestar. Y posterior a este proceso, obviamente todo en un proceso, ¿no? Subjetivo a cada persona y al proceso interno de cada uno. Y recién ahí, por carácter transitorio, una vez que primero ordenamos, luego equilibramos, tercero pasamos por lo que se llama el famoso bienestar, que es de lo que trabajamos todos nosotros, ayudando a que la gente esté mejor, porque cuando ayudamos a los otros, obviamente nos estamos ayudando a nosotros mismos, uno contribuye un poco a la humanidad desde ese lugar, y recién ahí, a ver si ustedes coinciden conmigo, es donde viene la tan añorada o buscada paz. Porque La paz mental y la calma, que es todo lo que necesitamos. Yo pensaba, Martín, la novela familiar, como decía Pata, o este guión que se va construyendo Correcto. desde la madre, el padre o los adultos primordiales y todo esto que vos explicabas tan claramente. Cuando no tuvimos suerte en la lotería de la vida y nacemos en una familia disfuncional y entonces tenemos dos adultos que no nos miran como necesitamos ser mirados y no hablan de nosotros como lo necesitamos, y nuestra percepción es, hay algo malo en mí, ¿sí? Ahí es donde este positivo mejorable apunta, corregime, a entender que nos pasó y saber que no somos culpables de la historia que nos tocó vivir, pero somos responsables de lo que hacemos con esa historia y poder dar vuelta, poder reordenar. brillante, Ale. Es así, el análisis transaccional trabaja desde ese lugar. Es mostrar una manera o una nueva manera de acercarse a estas cuestiones que por lo general son muy dolorosas y que no necesariamente tienen que ser un drama. Es una mirada muy interesante para aprender a desdramatizar al sistema. Es decir, nosotros no podemos cambiar el tipo de sistema que hemos tenido, la familia de base, si hemos tenido madres o padres no funcionales o poco disponibles emocionalmente, como me gusta decir a mí, ¿no? Sí. Que lo que sucede por lo general es que hay poca disponibilidad. Por eso yo soy un gran defensor de esta mirada de los padres o de los cuidadores, porque probablemente no es que ellos han sido malas personas o han hecho las cuestiones a propósito, ¿no? Entonces la idea es tratar de resignificar un poquito esta mirada de los padres, y yo siempre digo lo mismo, es decir, pasémoslo 2 segundos por nuestro corazón. Claro. Esta mirada, vos pasás a tu madre, a tu padre y las situaciones que te han tocado vivir por tu corazón, y automáticamente lo que te va a empezar a brotar, si lo haces con mucha conciencia, es mucha más compasión, que por supuesto no está relacionado con decir resignarse absolutamente todo, sino creo que el gran punto, y es lo que yo trabajo en los procesos que hago y que acompaño hace 20 y pico de años, 22, 23 años que hago esto, es el tema de trabajar la aceptación, Ale, porque a mí me parece que ese es el punto de partida de todo tipo de proceso, la aceptación. Ahí está todo. Y después, si quieren, les cuento Me cómo lo encanta. trabajo. Saben que vamos a ver un tape de Ferdente que habla de la influencia de la familia en nuestro Sí. estado emocional. Toda mi vida fue, mi infancia era una cosa muy agridulce, un vínculo con mis papás muy hermoso, por separado, si bien ellos vivían juntos, sobre todo con mi mamá, pero con mi papá también un vínculo amoroso, y de repente, bueno, ser testigo del calvario que era el vínculo entre ellos dos como hijo,
y en una edad donde no podés ni encerrarte en tu cuarto ni irte a ningún lado, pues estás ahí, porque es tu casa, donde te metieron y ya está. Y siempre mi escape mental era mi vocación. ¿Qué le dice este Fernando hoy al chiquito que todavía vivía con su mamá y su papá en un clima tenso? Se lo abraza y se lo lleva a tomar un helado, al teatro, a Disney. Qué hermoso es él, qué hermoso. Sí. Me gusta lo que dice en comparación a lo que vos decís, que es: sus papás por separado hablaban amorosamente con él, sin embargo no hablaban amorosamente entre sí. Correcto. Entonces ahí él tenía como una cuestión amorosa y otra cuestión más violenta o agresiva o aguerrida, o como le querramos decir. Entonces me gusta esta mirada del guión de vida que rescata estos distintos aspectos. Sí, y ahí esto que decía Ferno, de abrazar al niño que fuimos y sufrió, y ahí Martín va claramente por la aceptación en todos los órdenes de la vida. Aceptación que no quiere decir resignación. Ni justificación. Claro, ni sobre justificar, sino Sí. Poder entender, poder aceptar y poder decir, bueno, no puedo luchar contra aquello que me tocó, si puedo transformarlo, y ahí es donde los procesos terapéuticos son claves. Y también hablar de la posibilidad de él de sublimar, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con lo artístico, con lo expresivo, él dice, llevarme a tomar un helado, ir a Disney, hacer teatro, ¿no? Son todos aspectos de sublimar el dolor. Cuando lo llevamos a terapia, se convierte, el dolor es energía. Absolutamente. Cuando lo llevamos a terapia, cambian las palabras de esa energía y cambia, ¿cómo se dice? La polaridad de esa energía, como en una pila, ¿no? Deja de ser negativo para ser positivo o para ser proactivo. Porque al final, por lo general, una palabra dicha en determinado contexto es lo que nos puede de repente enfermar, y también es la palabra la que tiene que curar de una manera u otra, ¿no? Por eso hablaba yo de los autodiálogos, de la autopercepción, de la autoimagen, que es tan importante, ¿no? Y sobre todo del tema de la aceptación, es decir, nuestra alma, para ponerlo románticamente o metafóricamente, nos está pidiendo constantemente por dónde ir, nos está pidiendo los cambios. Cuando nosotros nos resistimos a darle a nuestra alma lo que nuestra alma necesita, vamos a seguir siempre en el camino del dolor. Ahora, cuando nosotros le damos a nuestra alma lo que nuestra alma necesita, automáticamente aparece algo que para mí es mágico y maravilloso. Pero no mágico desde el lugar de que esto es apretar un botón y es magia, es en todo este proceso de concientización que todo ser humano tiene que tener. Es decir, cuando vos le das a tu alma lo que tu alma necesita y aceptás que es lo que te está pasando desde el orden, se terminan los autoengaños. Claro. Y cuando se terminan los autoengaños, ahí existe el libre albedrío. Vos podés decidir seguir por este camino o abrir nuevas rutas de acceso, como nos ha enseñado la neurociencia, con esta idea de decir, claro, el gran problema es que uno va por su autopista, digamos, con todos sus hábitos, sus costumbres, sus maneras de ser, y cuando este concepto de la neuroplasticidad, ¿no? Y cuando vas por tu ruta y te frenan y te dicen, bueno, mirá, para ir para donde querés tenés que atravesar toda esta situación, y vos mirás y decís, uy, tengo que hacer mucho trabajo acá, no, sigo por acá. Y claro, y el dolor sigue, la vida sigue, y en las evoluciones pasa eso. Sí. O te invitas a hacer un cambio consciente, o la vida te va a doler, hasta que en algún momento vas a hacer ese cambio, porque la vida en algún momento te va a enfrentar. Si no sos vos, son tus hijos, es el trabajo, es una situación determinada, vas a generar ese cambio. Yo tenía un terapeuta que decía, cambiar antes que te cambie la vida. Ahí va, exactamente. Si vamos a cometer errores, que sean nuevos. Que sean nuevos, brillantes. ¿Saben que cuando uno no va elaborando las cosas de los cuidadores primarios y de la infancia, el lugar donde esto más se ve después es en los vínculos de pareja? Entonces vamos a ver a Lorena Vega y Adrián Suar, que nos hablan de los límites en la pareja. Muy bien. ¿Sabes qué me interesa? Lo que hace una mujer de mi edad con un señor. ¿Qué se hace con un vínculo? Se sale, Sí, ya sé. se pasea, se charla,
Se recibe un regalo, no se juzga, a ver qué me trajiste. Una cadenita, ay, no es mi estilo, no importa, la uso igual, hay onda. Se pasa a un lugar con intimidad. ¿Para qué? Porque se puede haber un roce, puede haber una caricia, puede haber un apretón contra la pared, puede haber un revolcón en el piso, incluso un tironeo de pelo, una marca de dientes en el cuello, probamos bajo la ducha, un chirro en la cola, se prueba con juguetes, se prueba con ropita, no funciona, bueno, buenas noches, muchas gracias, mañana pruebo con otro. Ese es el plan que yo tengo, Darío. Directa. Ella fue directa con todo lo que quería, me parece muy bien. Bueno, ahí evidentemente quien vio esta película, que es adorable esta película, Mazel Tov, véanla. Ellos vienen como de dos crianzas tan distintas y ahí se encuentran, ¿no? Alguien un poco más tradicional con ella que a esta altura de la vida quiere disfrutar, ¿no? Entonces, esos son los guiones distintos. Claro. Obviamente, cuando conocemos a nuestras parejas o a la gente o amigos, esa persona viene con un guión totalmente distinto. Y a mí me parece que el gran secreto y la gran habilidad en la época en la que estamos viviendo, que vos me lo escuchás decir mucho y lo conversamos muchísimo con ustedes, que es toda esta idea de que estamos viviendo la peor crisis que está viviendo la historia de la humanidad, que son las crisis de los estados de ánimo. Entonces, cuando vos estás ahí, en medio de todo ese caos, tenés que aprender a leer el manual de quien tenés enfrente. Me parece que esa es la habilidad que tendríamos que entrenar todos a lo largo de nuestra vida, aprender a leer el manual de la persona que tenemos enfrente. Qué y ahí lindo. Cuántas cosas nos evitaríamos, ¿verdad? Qué Es así. lindo, Y me es gusta. empatía. Absolutamente, claro. Es la empatía, que estamos en un mundo, y acá abro debate, yo tenía la ilusión en la pandemia, digo, acá vamos a salir todos mucho más empáticos. Sí. Y no. Estamos en una anempatía profunda y se ven los vínculos sexoafectivos que están cada vez... Yo tengo Yo una pensé que ibas a teoría, decir la peor a ver crisis, qué dicen que era ustedes. esta. Ajá. Mi teoría es que la pandemia dejó mucho dolor, mucho, por muertes, por desilusiones, Por porque traumas. nos encontramos con una realidad que no pensábamos, por traumas, como vos bien decís, y ese dolor no se elaboró. Y al no elaborarse se convirtió en violencia. Absolutamente. Entonces el mundo, lejos de convertirse en un mundo empático, por haber supuestamente elaborado el dolor y la conciencia que nos debería haber traído la pandemia, al haber ocultado ese dolor, al decir, bueno, ya se terminó, seguimos adelante. Sí, nos y sacamos el barbijo y salimos a la calle. Claro, y el dolor quedó enterrado, ahora estamos violentos con el otro. Sí, absolutamente. Y es increíble porque yo te escuchaba recién decir esto y lo que decía Ale, que me parece fundamental. Una de las cosas que se ha descubierto ahora es que ese dolor del que hablábamos recién, que es muy real, es por lo general... está tapado o está demostrado muchas veces con el enojo o con la tristeza, porque vieron que la tristeza y el dolor son lo mismo. las caras opuestas de la misma moneda, Sí, digamos. sí. Mucha gente se puede mostrar muy enojada, muy fastidiosa, en realidad lo que tiene es mucha tristeza de base, o viceversa. Por lo menos el análisis transaccional, los guiones de vida lo ven desde este lugar y tiene mucho sentido si lo miramos así. Sí. Y la pandemia que ha traído mucho dolor, mucho fastidio, porque nos ha llevado de una manera u otra, nos ha quitado de esa zona de confort de nuestra propia libertad, forzada claramente, y ahí empezás a replantearte todo desde todos los lugares distintos que los podés mirar. Es decir, si hasta este momento o hasta el momento de la pandemia no revisábamos la responsabilidad que significa tener tu propia libertad, cuando te obligan se te mueve toda la estantería, y eso ha tenido grandes consecuencias neurocognitivas con los adolescentes, ni hablar, con los adultos mayores también, pero también con las generaciones de los adultos en todo lo que era la parte de sus vínculos. Es decir, se han terminado los autoengaños en ese momento y han volado por los balcones maridos, parejas. Que pasabas a Bueno, vivir fue- 24 horas ajá. con gente que a veces era una desconocida. Sí, era muy interesante, iba a decir muy lindo, no era lindo. Sí. Yo hacía vivos en Instagram todos los días, pero lo único Claro, que yo podía te hacer. veía tus vivos, claro. Claro, sí. Yo todos los días de la noche, un Sí. vivo, y yo hablaba de crianza, de Me límites, acuerdo. de adolescencia, y la gente empezó a decirle, ok, dejemos a los chicos, estoy hace 3 meses acá con mi pareja, con mi marido, con mi mujer o con quien sea, y no sé qué cuerno hacer, Sí. cuánto nos veíamos media hora por día, Sí. y ahí estalló las crisis de pareja, fue con el cuento del quién le dice al rey que está desnudo, ¿no? Que el Tal traje cual. invisible del Yo rey. decía mucho esto a mis pacientes. A ver. Cuando vos veías a alguien media hora por día, vos estabas relacionado con alguien que tenías en la cabeza. Tal cual. Aprovechá
ahora que lo tenés 24 horas, y conocelo, Tal y cual. que te conozca. Porque nosotros en general no tenemos una pareja, tenemos una pareja fantaseada. Tal cual. ¿No? Ella debería, él debería, o ella, Sí. quien fuera, debería, ¿no? Y después, 24 horas, vos decís, no era como yo pensaba que era. Y hubo muchas parejas que se separaron felizmente y muchas parejas que dijeron, ok, vamos a trabajar. Pensaba, Martín, el laburo de estar en pareja, ¿sí? Por eso con Lau escribimos un libro juntos, Sí, porque con el amor no Hermoso. alcanza. Maravilloso. Es esto, me encantó lo de poder leer el manual de instrucciones del otro y poner el ego colgado en un percherito y decir, bueno, ok, ¿sí? A ver qué tiene esta historia para decirme, en dónde me interpele, qué tengo que mover yo y reestructurar para que esto funcione uno a otro y lo que se arma en la pareja. Y ese es un laburazo. Es un laburazo enorme y a mí me parece que una Yo de las... estoy vaga, Sí. ¿eh? ¿Cómo? Yo ¿Vos estoy estás vaga. Por Eso, ahora, bueno, estoy pero vaga. es un laburazo Yo enorme. tengo un amigo que estoy tratando de gestionar. Claro, es un laburón enorme eso. No lo porque- quiere mucho el amigo. Sí, lo quiero. Claro, Después amigo me y a vos. cuentan un poquito. Pero en una de las cosas que yo siempre pienso es eso, es decir, cuando vos te trabajaste conscientemente y has trabajado tu parte como más evolutiva, obviamente que ahí empezás a entender rápidamente la mirada del otro. Es decir, estamos llenos de luces y sombras, esto lo sabemos todos. Ahora, ¿cuál de las dos alimentemos? Esa es la que va a salir en el momento en que tengamos que estar frente a tu pareja o a la persona que amás o que querés o a la persona con la que te relacionás afectivamente sin rótulos. Y obviamente, es decir, me parece que el gran secreto es entender de que yo no te necesito, te estoy eligiendo y a partir de que te elijo es que te necesito. Es decir, no te amo porque te necesito tampoco, ¿sí? Porque te estoy amando, digamos. Claro, Fíjate hermoso. qué diferencia hay entre ese trabalengua. Es decir, yo necesito estar con vos porque te elijo y por eso de una manera u otra te amo. ¿Se entiende lo que digo? Hermoso, sí, Es clarísimo, muy interesante. clarísimo. ¿Sabés que uno de los temas por los que te invitamos hoy es porque Sí. vos sos padre a distancia Sí, en este momento? en este momento. Después vamos a contar bien. Y tenemos una sección en este programa que se llama Emocionario, Sí. donde a mí se me ocurre definir alguna palabra. Perfecto. Y como te invitamos a vos, hoy me gustaría definir la palabra padre. Ok. Si la definimos desde el diccionario, pater significa dueño. Correcto. ¿Sí? Así como mater significa la esencia, ¿no? Por eso el padre y la madre serían como el dueño y la esencia. Pero en realidad a mí me gusta sembrar la idea de que el psicoanálisis ha traído esta idea de que el padre es una función. ¿Cuál es la función del padre? La función del padre es poner un límite en este vínculo primordial que tiene un bebé con su persona de crianza primordial, que en el principio casi siempre es la madre, por la lactancia, por la alimentación y demás, poner un límite ahí y sacar ese niño al mundo. ¿Por qué digo que es una función? Porque esta función la puede cumplir cualquiera. La puede cumplir un hombre, la puede cumplir una mujer, la puede cumplir una abuela, un tío, una tía. Cualquiera puede cumplir esta función de ayudar al niño a salir de lo endogámico para ir al mundo. Por eso cuando a veces se dice para la crianza de un niño hace falta una madre y un padre, no, hace falta una función materna y una función paterna. La función materna sería la endogámica, la de nutrir, la de cuidar, la de proteger, ¿sí? Y la paterna, la de sacar ese ser al mundo. Así que padre es eso, que nos acompaña a salir de casa. Nunca mejor explicado, brillante. Gracias. ¿Y vos cómo te llevas con esta paternidad a distancia? Digamos que vos vivís, Sí. ¿qué parte de tu año fuera del país? Sí, yo estoy prácticamente 6 meses del año viviendo en Italia y 6 meses del año viviendo acá en Sudamérica, entre Uruguay y Argentina. Y una de las cosas interesantes en esto que te escuchaba decir, y digo, claro, ¿dónde está este punto? ¿Dónde se ubica uno en este contexto? Pues muchas veces me preguntan, ¿cómo haces? ¿No? Primero, tengo mucho diálogo con mis hijos, con los dos, pues tengo dos. ¿Qué edades, Martín? Matías tiene 34, yo fui papá por primera vez a los 18 y mi hija más chica tiene 16, cumple 17 ahora el mes que viene. Ok. Así tengo esas dos polaridades. Un adulto de 34
24 años, Mirá. y una que está empezando ya a soltar la adolescencia, entra en el mundo universitario el año que viene. Así que lo que nosotros hemos entendido como familia, y aunque suene, no quiero romantizar la distancia, ¿verdad? Porque la distancia siempre uno lo que más extraña viviendo en el extranjero son los afectos, siempre. Nosotros hemos encontrado una dinámica muy interesante, que siempre encontrarnos para tener momentos de calidad, vacaciones, o simplemente si estamos acá, nos encontramos todos y hacemos esa tribu, ¿no? ¿Tus hijos a dónde viven? Viven acá en Buenos Aires, Acá los en dos, Buenos sí, Aires, acá en los Buenos dos, Aires. ok, Entonces, ok. por eso Buenos Aires es siempre mi plataforma donde Ok. estoy un par de meses en el año, pero voy cruzando, yendo y viniendo todo el tiempo a Uruguay. Y ellos también cruzan los fines de semana, y bueno, nos estamos viendo muchísimo. Yo particularmente soy un convencido que el tema no es la cantidad, sino es la importancia de la conexión que uno tenga con los hijos, ¿no? Hace poco hicimos un viaje muy lindo que veníamos hace muchos años programándolo, que fue ir a África, ¿no? Pero fuimos a África, De a un safari. país que se llama Botsuana, muy chiquitito arriba de Sudáfrica, y donde realmente ahí tenés que salir de tu zona de confort absolutamente, porque se invierten los roles, es decir, vos estás en el territorio animal y si te descuidas, te comen, ¿no? Sí. Esto es así, se invierten los roles, estás en alerta constantemente. Y una de las cosas maravillosas que hacemos al final de cada viaje es hacer positivos mejorables para el siguiente viaje, cómo lo mejoramos, cómo hacemos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me fascinó de mi hija mía fue que cuando llegamos a ella, que obviamente en este país, Botswana, muy chiquitito, no había ni celular, no había señal, no había nada. Entonces ella, esos 5 días que estuvimos ahí, tuvo que súper adaptarse a toda una situación de estar durmiendo en una carpa, porque lo hicimos muy rústico, es decir, hacíamos 25 kilómetros a caballo por día en la sabana y dormíamos en carpa en el medio de la sabana. Entonces vos escuchabas los rugidos de los leones afuera de tu carpa. Imagínense el estado de alerta de una chica de 16 años. Y ella, una de las cosas que me dijo fue: papá, lo que más me gustó a mí de este viaje es que me sacó de mi zona de confort. Y eso fue maravilloso, porque yo soy un convencido, y por eso hablo mucho de la conexión, que en realidad los hijos no nos van a medir a nosotros por la cantidad de horas que estemos con ellos, nos van a medir por la calidad emocional y el tiempo de las huellas emocionales que dejemos en ellos. Entonces yo sé que esta chica jamás se va a olvidar en su vida ese safari que hemos hecho. Entonces yo soy una persona muy consciente y centrado en generar huella y generar esa, digamos, esa impronta emocional en los chicos con mucha conexión. Así que nosotros como familia, ese ha sido un poco nuestro gran secreto y lo vamos llevando muy bien así. Es que va por ahí. Yo pensaba, mi hijo más grande tiene 32, Sí. Nacho. Nacho. Hace su vida, nos vemos una vez cada 15 días, vivimos en la misma ciudad, pero él tiene sus cosas, su pareja, su trabajo y demás. Ayer tuvimos una charla por teléfono, media hora hablando, y fue una charla hermosa. Nos vamos a ver este fin de semana, vamos a compartir un asado, y los viajes, y es esto, ¿no? Dame tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar, que es el mejor, decía María Elena, y va... Qué Exactamente. linda frase. Me Va por encantó, ahí. me encantó. Yo ya te la había escuchado y me Sí, pareció sí. maravillosa, maravillosa. Es eso, es la calidad que uno tiene, porque al final los chicos se llevan eso. Y lo único que nosotros podemos hacer como adultos y como padres, siempre digo lo mismo, la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es sanarnos como hombres y como mujeres. Ni que hablar. Y la coherencia. Y la coherencia. Mostrarnos coherentes y vulnerables, ¿no? Sí, en este claro. tiempo en donde Tal hablar de cual. las emociones tiene más interés. Hablando de cantantes Sí. y de padres, Sí. vamos a escuchar qué tiene para decir Gustavo Cerati. ¿Es más difícil ser un gran artista que ser un gran padre? ¿O qué es más difícil? Mucho más difícil ser un gran padre, me parece, no sé. Porque es algo que se tiene que aprender, ¿viste? También se aprende a ser artista, qué sé yo, pero uno no es artista todo el tiempo. Pero sí es padre todo el tiempo. O sea, una vez que... Si hay algo que no, digo... Claro. Por eso te decía la comparación de tener un disco disco y un una hijo, hija, claro. no tiene nada que ver, es una boludez. No. Pienso que realmente cuando vos tenés un hijo, ahí las cosas son por primera vez en tu vida eternas. Y eso cambia toda la película, ¿no? Y yo no me siento un gran padre, me siento como un aprendiz de padre, ¿viste? Me di cuenta de que de entrada era más lo que aprendía que lo que enseñaba. Yo me preocupaba mucho y digo, ¿qué les voy a enseñar si yo tengo todo mal en mi cabeza? ¿Benito tiene? 12. 12. ¿Ya te considero un boludo?
Por supuesto, ya me mira como en un momento me dice, para. Claro que sí. Bueno, tan boludo no, porque heredó su talento. Sí, tal cual. Yo nunca lo escuché cantar en vivo, sin embargo, era testigo de cuando iba a buscar a su hija a la casa de una amiga, porque iban juntas, mi hija y su hija iban a la misma escuela, y entonces había una amiga de mi hija que tenía la casa al lado de la amiga de la hija de él. Y entonces él siempre iba a buscar a su hija. Así que lo tengo más de testigo de padre que de cantante. Mira. Y somos padres todo el tiempo y aprendemos y nos equivocamos. Y yo por eso sigo escribiendo libros de crianza, a ver si termino de entender de qué va la cosa. Pero qué desafío maravilloso. Yo tengo una frase con Mary que es cuando le quiero dar un gusto y ella me dice, ay mamá, ¿no es necesario? Y yo digo, es que no quiero fallar como madre. Y se ríe ella. Pues en realidad la estoy malcriando, no la estoy criando. Pero viste que uno está siempre ahí cuidando, hacer las cosas lo mejor posible. Y no queremos que sufran. No queremos que sufran. Nos pero duele bueno, más a nosotros que a ellos muchas veces, ¿no? Sí. Cuando los vemos que no queremos que sufran, pero tienen que hacer su propio camino. Y sobre todo nosotros generalizando, ¿no? Tenemos una tendencia, por las edades que tenemos y las generaciones en las que estamos, de ser padres mucho más culpógenos que eran nuestros padres o nuestros abuelos. Sí. Nosotros hay una conexión y una conciencia mucho más plantada en estos momentos en los que estamos viviendo, y como yo siempre digo, hay que tratar de sacarse la culpa, porque la culpa lo único que hace de una manera u otra es quitarnos energía para hacer lo que tenemos que hacer, y al final terminamos postergándonos como padres, procrastinándonos, y en realidad lo que uno tiene que hacer es lo que decía Ale, ser más transparentes, más genuinos, Pata, esto es así, lo que vos compartías ahora con Mary, es decir, nosotros también nos podemos equivocar. Hay algo muy interesante que ustedes dos como psicólogos, a ver si piensan lo mismo, pero yo lo vengo observando mucho, una de mis especialidades también, yo trabajé con parejas y familias, entonces me tocó ver dentro del sistema qué es lo que sucedía con estos adolescentes, ¿no? Y siempre, o una madre o un padre, siempre se quejan de que qué ingrato, qué ingrata que es mi hijo, que yo al final le di todo, estoy para ella, para él, para esto, para lo otro. Yo te di la vida por vos, la vida. Los mejores años de mi vida, ¿no? Y parece una canción romántica. Y yo siempre digo, y siempre explico lo mismo. Cuando un hijo tiene la posibilidad de enojarse con un padre o con una madre, tómenlo como algo sumamente positivo, porque los hijos por lo general se enojan con el padre o con la madre que está más disponible emocionalmente. Claro. Exactamente. Sí. A ver, el gran problema, vos hablabas de los padres y madres culposos, y el gran problema, ya me preguntaba una periodista, ¿cuál es el problema? ¿Qué les pasa a los adolescentes? ¿Qué problema tienen? El problema que tienen los adolescentes somos los adultos que no sabemos qué hacer con ellos. No hay otra cosa. Y la culpa laburémosla en terapia, pero no se la metamos a los chicos. Estamos inyectándoles sobredosis de culpa, sobreamparándolos, y la sobreprotección es tan peligrosa como el desamparo, y hay generaciones... Y dos cosas, por un lado trabajar mucho con nosotros mismos, como dicen ustedes, porque lo mejor que podemos entregarle a un hijo es un padre que ha trabajado con lo propio para no heredarle nuestros para joderle conflictos. La vida lo menos posible. Claro. Ya les damos un voucher para terapia, seguro, pero tratemos que sea lo más cortito posible. Exacto. Y aparte de eso, saber que no existe el padre perfecto. Obvio. Decimos familias disfuncionales, todas disfuncionamos en algún punto. Tal cual, El tema es tratar de Que no disfuncionar sea lo muy menos posible. disfuncional, Claro. ¿Ustedes se acuerdan de este estudio? Sí, se van a acordar, que hizo Harvard en el año 1938, que después lo continuó durante 80 años y que luego arrojó esta idea de qué significa y qué es la felicidad. Y justamente lo que arrojaba ese estudio que se hizo durante 80 años trabajando vínculos, emociones, digamos, contextos familiares de esas personas, se las siguió desde que eran muy chiquititos hasta sus 80 años aproximadamente. Bueno, lo que arroja este estudio es que vos podés haber logrado el éxito, la riqueza, estabilidad económica, en fin, todo lo que quieras, pero que al final lo único que importa para que un sistema sea sano son los vínculos, y cómo te has vinculado conscientemente y el orden que le has dado. Por eso yo insisto tanto en el orden, porque en el orden es donde podemos lograr ese equilibrio que tanto buscamos y que a veces no sabemos dónde está. Y siempre digo, hay que mirar adentro, porque todo lo que nos está pasando adentro se pone de manifiesto en el vínculo con los hijos, en el vínculo con la pareja, en el vínculo con lo laboral. Entonces, cuando lo ordenás, te equilibrás. Cuando te equilibrás, obviamente lográs el famoso y ansiado
bienestar, y a partir de ahí empezás a entender que lo que viene por carácter transitorio después de todo este proceso, que sí, que es difícil, pero vale la pena hacerlo, es la felicidad y posteriormente la paz, que es maravilloso. Como decía Teresa de Calcuta, ella decía, la paz es maravillosa porque va tomada de la mano de la paciencia, decía ella. Por eso la paciencia es la ciencia de la paz. Ciencia de la paz. Qué maravilloso. ¿A vos cuando eras chico te gustaba que te contaran cuentos? Me fascinaba. Mi padre, fíjense qué interesante, porque el guión, como se repite, mi padre era marino mercante. Entonces los que saben de esto van a entender que es como los pilotos de aviones, es decir, se iba durante 2 meses a navegar y después estaba con nosotros 20 días, un mes, y después volvía a navegar. Y entonces, claro, él siempre, la manera de conectar con nosotros, pues nosotros éramos muy chiquitos, vivíamos en Uruguay y nos preguntaban si teníamos papás separados, claro, porque no veían a nuestro papá, y entonces para nosotros nos daba mucha vergüenza esto, no, mi papá trabaja, mi papá esto y lo otro, y mi padre tenía una gran habilidad que era la de contar cuentos. Entonces nos contaba cuentos y ese era ese momento de conexión. Fíjense, ustedes me podrían preguntar millones de cosas hoy, de qué me acuerdo de mi padre. Bueno, me acuerdo de eso, que era una persona que nos contaba cuentos y me los puedo acordar al dedillo. Y ¿viste El Gran Pez, Martín? ¿Cómo? ¿El Gran Pez, la película, la viste? No la vi, la tengo que ver. Necesitas ver esa película, Sí, vas a llorar, escribime después de verla. Después te escribo, por sí, favor, obvio. por favor. Y hoy te vamos a regalar un cuento, porque el señor Ale Schuckman acá cuenta unos cuentos impresionantemente hermosos. Hoy voy a leer. Muy voy bien. a leer un poema de un gran compositor que se fue hace unos años, Sebastián Monk, y dice: para ellos el asiento que da a la ventanilla, la mejor parte del jamón del medio. Para ellos las hadas, los duraznos, las cosquillas. Para mí los retos, la vejez, el tedio. Para ellos la zona tibia de la cama en el invierno, el lado fresco de la almohada en los veranos. Para ellos empezar la primera hoja del cuaderno, para mí el despertador que suena bien temprano. Para ellos el olor a albahaca y todos viernes. Para ellos el muslo del pollo y los sabana. Para mí los apretujes en los trenes, los tormentos, la estrechez, las pocas ganas. Para ellos las caricias con pinceles en la nuca, la dicha de un domingo con abuelos, las frutillas con crema y mucho azúcar. Para mí el albañil que no termina los desvelos. Para ellos los ratones, Papá Noel, los Reyes Magos. La banana de la ensalada de fruta, el canicama. Para mí las expensas, el mecánico, los pagos. Para ellos un ratito de quedarse en nuestra cama. Para mí el insomnio y viajar parado en colectivo, las tapas del pan lactal endurecidas, las jaquecas, los problemas digestivos, los calambres, los engaños, las partidas. Para ellos las tardes de jugar en la vereda, el cine, el circo, el sol, los elefantes. Para mí lo que queda, si es que queda, que teniéndolos felices ya es bastante. Las espinas del pescado atragantadas, los esguinces, las fracturas, los desplantes, la fiebre, las toses, las patadas, el mal modo, las respuestas humillantes. Los dolores de muela, lo terrible, la inacción, las contracturas en el cuello. Al tratarse de mis hijos, si es posible que me duela todo a mí en vez de a ellos, dice Sebastián Monk. No puedo hablar. Maravilla este poema. Esto es lo que queda de mí. Es una maravilla, lo recita Monk, y creo que es la primera vez que puedo leerlo sin llorar. Ay, ¿cómo hiciste? No sé. Maravilloso, Sí. maravilloso. Es increíble cómo está este sentimiento que nos atravesó a todos, ¿no? Sí. Es así, nunca mejor leído y mejor dicho, que es una maravilla. No, y la estoy producción gracias, nos trae estoy sentada entre pañuelitos. dos grandes padres que doy fe, y para que yo siga llorando, vamos a preguntarte un poquito sobre Italia. Dale. Vos elegiste, yo cuando sea chico quiero elegir los lugares para vivir como Claro, mi querido muy bien. Martín. Bueno, yo siempre fui de niño y de adolescente muy fantasioso, armaba muchos castillos en el aire. Y hace muchos años que empecé a viajar cuando podía, ahorraba y siempre viajaba a Italia. Y principalmente siempre pasaba por Toscana. Y había algo que me conectaba emocionalmente a ese lugar. Y luego la vida me fue llevando a que en un momento dije,
basta de estos castillos en el aire, uno tiene que realizar estas situaciones en la medida que uno pueda, porque no es que soplar y hacer botellas, son montones de decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Pero se alinearon todos los planetas para que yo tuviese que estar ahí. Entonces digo, qué interesante cómo es esto, ¿no? Cuando vos pones tu foco en algo, cómo el mundo te empieza a mostrar, se te abren, viste, como flores así, que van marcando el camino, y vos después decidís si sí o si no. Y yo decidí tomarlo, no fue fácil, pero es maravilloso. ¿Saben por qué he elegido, no por esnobismo, vivir en Toscana, sino elegí ese lugar porque es el lugar que me conecta con mis raíces, por el lado de mi abuela materna, porque en realidad por el lado paterno soy vasco, entonces digo... Es más un papá marino mercante y ahí entendí todo, yo no sabía. Ahí entendiste todo, claro, ¿no? Sí. Entonces esta idea, a mí, vivir en los lugares donde yo elegí vivir, me regulan, es decir, me conectan y me permiten crear todo lo que trato de hacer para la humanidad, para mí mismo, para los demás, y realmente estoy muy feliz con la vida que he tomado. Es como que todos los días yo me emociono, como con ese cuento, me emociono, tengo justo enfrente de mi casa, todos los días veo el atardecer, es un regalo maravilloso, el sol, o sea, tengo como una terraza enorme en mi casa y el sol se pone adelante, y siempre digo, algo bueno debo haber hecho en la vida para merecer esto, y digo, bueno, en realidad este lugar es un lugar maravilloso y de nada sirve que yo me lo guarde para mí, y a partir de ahí es que lo he abierto para hacer encuentros, retiros, donde recibo 2 veces al año más o menos 25 personas de todas partes del mundo que vienen a trabajar conceptos que para mí son maravillosos, y que yo ese retiro lo llamé Renacimiento, porque bueno, obviamente Florencia es la cuna del Renacimiento, y me parece que todos los días es una invitación a renacer y a ser más conscientes, como decía el cuento. Vamos a ver algunas imágenes de este lugar tan hermoso. Amo la Toscana, yo también. Me encanta ese tema. Ay, toda Italia, no solo la Toscana. Qué lindo, qué bella l'Italia. Vamos al próximo retiro con Martín. Vamos. Chicos, están más que invitados cuando quieran. Y invitamos a todos ustedes que vengan con nosotros a Italia. ahí levanta somos 15 acá, faltan 10 para completar el cupo. Necesitamos un sponsor, chicos, para ir a Italia. Sí. Pero vamos a ir. Pegamos un canje con Alitalia y nos vamos. Ahí todos. va, el avión de Murad. ¿Existe Alitalia todavía? No, en realidad ahora se llama ITA, pero es la ex Alitalia. Claro, sí. Verdad. Floteamos el avión de Murad. Abbiamo finito. Abbiamo finito questo bello programa. Gracias, Martín. Un placer, chicos, un placer enorme. como siempre. Gracias, Ale. un amigazo. Gracias, un placerazo. Martín Virasoro, Tata Liberati. Nada es tan grave acá por Murad. Nos vemos el jueves que viene. Chao.